Señora, si sigue haciendo un escándalo, está obstruyendo las operaciones militares. Lárguese de aquí ahora mismo. La voz áspera del sargento primero Héctor Ramírez resonó en el puesto de guardia. La mujer del abrigo beige tembló visiblemente, sus labios entreabiertos, y retrocedió un paso. ¿Es qué? Creo que ese soldado es mi hijo. ¿Y qué si es su hijo? Espetó Ramírez. ¿No sabe leer? Esta es una zona restringida para civiles. ¡Fuera! En el suelo nevado, los hombros del soldado raso que hacía flexiones temblaron con más fuerza. Una mezcla de vergüenza y desesperación formó lágrimas que cayeron sobre la tierra helada, derritiendo pequeños círculos en la nieve. Mamá, por favor, solo vete. Por favor, suplicó en silencio. Pero ninguno de ellos sabía la verdad. No sabían que aquella mujer, tratada como una simple civil molesta, era en realidad la general de brigada Elena Vargas, comandante de la Policía Militar del Ejército Mexicano. Los botones de su abrigo comenzaron a desabrocharse, uno por uno. En ese preciso instante, todo estaba a punto de cambiar. La identidad que se revelaría bajo la tela de su abrigo desataría una tormenta cuyas consecuencias nadie podía prever. Pero la verdadera historia apenas comenzaba. Era la historia de una madre que intentaba imponer la justicia a través del poder y de un hijo que sufría, oculto en la sombra de ese mismo poder. ¿Serían capaces de entenderse algún día? Después de escuchar este relato, la percepción sobre el verdadero significado del valor cambiará por completo. Eran las 6 de la mañana en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. El silencio que rodeaba el puesto de guardia del cuartel Águila Dorada era casi absoluto, roto solo por el silbido del viento helado. Durante la noche, una nevada tardía había cubierto el paisaje con un manto blanco de más de 20 centímetros de espesor. El cielo aún conservaba un tono grisáceo, el sol apenas insinuándose en el horizonte. En el claro cubierto de nieve frente al puesto de guardia, un solitario soldado raso hacía flexiones. Era Mateo Castillo. A sus 20 años, llevaba apenas 6 meses en el servicio militar y su cuerpo entero temblaba sin control. Postrado sobre la nieve helada, repetía el movimiento una y otra vez, con el aliento convirtiéndose en nubes de vaho. Apretó la mandíbula con fuerza, luchando por no emitir ni un solo quejido, a pesar de que sus pulmones ardían y el aire le faltaba. «Oye, Castillo. ¿A eso le llamas flexiones?», ladró el sargento primero Héctor Ramírez. «Parece que te estás echando una siesta en el suelo». El sargento, un hombre de 35 años que había pasado los últimos 15 en el ejército, caminaba en círculos alrededor de Mateo, sus botas militares aplastando la nieve con pisadas pesadas y deliberadas. Era un veterano, competente en su trabajo, pero conocido por ser excepcionalmente duro, incluso cruel, con sus subordinados. ¿Por qué los mocosos de hoy son tan débiles? ¿No vas a responder? La voz de Ramírez cortó el aire gélido. Los hombros del uniforme de Mateo estaban cubiertos de una capa blanca de nieve, y la tela sobre sus rodillas ya estaba empapada, el frío calándole hasta los huesos. Cerca del puesto de guardia, otros soldados de mayor rango observaban la escena en silencio. El cabo Luis Mendoza, un joven de 24 años, consideró por un instante intervenir, pero al encontrarse con la mirada afilada y despiadada de Ramírez, desvió la vista rápidamente. Los demás hicieron lo mismo. Aunque en sus adentros pensaban que el castigo era excesivo, ninguno se atrevía a hablar. Sabían que, si lo hacían, se convertirían en el siguiente objetivo del sargento. «Tu cara de mártir me saca de quicio», gruñó Ramírez. «Si tanto te quejas, lárgate a tu casa». Y con la punta de su bota, le dio un golpe seco en las costillas a Mateo. No fue un golpe brutal, pero fue suficiente para hacer que su cuerpo se tambaleara y perdiera el ritmo. Fue en ese preciso instante que un sedán negro se detuvo silenciosamente frente al puesto de guardia. El motor se apagó y del asiento del conductor descendió una mujer. Llevaba un abrigo largo de color beige y su cabello oscuro estaba recogido en un moño impecable en la nuca. Su rostro, como de costumbre, era una máscara de serenidad, sin revelar ninguna emoción. Era Elena Vargas. A sus 49 años,
ostentaba el rango de general de brigada y comandante de la policía militar. Se ajustó el cuello del abrigo y comenzó a caminar lentamente hacia el puesto de guardia. Sin embargo, apenas había dado unos pasos cuando se detuvo en seco. Su mirada se había fijado en la figura del soldado que recibía el castigo en la nieve. La inclinación de sus hombros, la curva de su cuello, la forma en que su espalda temblaba. Elena lo reconoció al instante. A pesar del uniforme y la distancia, supo con una certeza que le heló la sangre en las venas. Ese soldado era su hijo. Sintió como si su corazón se hubiera detenido. El aire se le atascó en la garganta, impidiéndole dar un paso más. Su mano, dentro del bolsillo del abrigo, se cerró en un puño apretado. Mateo también sintió algo en ese momento. Una presencia, una mirada fija en él. Giró la cabeza ligeramente y la vio. Una mujer a lo lejos. Un abrigo beige, un peinado pulcro. «Mamá». Un gemido ahogado escapó de sus labios. Había imaginado su reencuentro miles de veces, pero nunca así. Jamás en estas circunstancias. Una ola de vergüenza, rabia y una extraña sensación de alivio lo inundó todo al mismo tiempo. Elena permaneció inmóvil, observando los hombros temblorosos de su hijo. Hacía 6 meses que no lo veía. Era la primera vez que lo veía con el uniforme militar. Pero ahora, ese uniforme estaba empapado de nieve derretida y su hijo estaba postrado en el suelo helado. En su mente, el instinto de madre chocó violentamente con la disciplina de soldado. Respiró hondo. El aire gélido le quemó los pulmones, pero le ayudó a calmar el torbellino de emociones. Decidió actuar como una madre cualquiera, como una civil preocupada. Se ajustó de nuevo el cuello del abrigo y reanudó su lenta caminata hacia el puesto de guardia, manteniendo su rango y su identidad ocultos. Solo quería asegurarse de que su hijo estuviera bien. El sargento Ramírez frunció el ceño al ver a una civil aproximándose. Apartó la mirada de Mateo y le examinó de arriba a abajo. A pesar de su aspecto pulcro, para él no era más que una ciudadana fastidiosa que venía a causar problemas. «Señora, esta no es un área para visitas». «Le pido que retroceda», dijo con un tono cargado de irritación. Estaba acostumbrado a estas situaciones. De vez en cuando, los padres venían a ver a sus hijos y terminaban quejándose al presenciar los entrenamientos. Elena ocultó sus manos temblorosas en los bolsillos. Trató de mantener su voz lo más tranquila posible, desprovista de la autoridad que solía proyectar. «Disculpe, sargento. Creo que ese soldado es mi hijo. Su estado me preocupa, se ve muy mal». Una sonrisa de suficiencia se dibujó en los labios de Ramírez. Había lidiado con docenas de madres como ella. «Señora, si sigue haciendo un escándalo, está obstruyendo las operaciones militares». En ese momento, el rostro de Mateo se tornó aún más pálido. La palabra, señora, dicha con ese tono despectivo, resonó en sus oídos. No podía soportar que alguien le hablara así a su madre. «Por favor, vete. Solo por esta vez, finge que no me conoces», rogó internamente. Ver a su madre presenciando su humillación era peor que cualquier castigo físico. Prefería sufrir solo. Elena retrocedió un paso. Los recuerdos de las innumerables veces que se había prometido a sí misma no interferir en la vida militar de su hijo la asaltaron. Cuando Mateo se alistó, cuando le escribía cartas, siempre se lo repetía. No quería obstaculizar su crecimiento como soldado. «Mejor me voy. Lo llamaré más tarde para saber cómo está». Estaba a punto de darse la vuelta, de marcharse. Pero fue entonces cuando Ramírez se giró de nuevo hacia Mateo y le dio otra patada en las costillas. No fue fuerte, pero el cuerpo de Mateo se estremeció violentamente. «Oye, Castillo. ¿Te emocionaste porque vino tu mami? Hazlo bien, maldita sea». La voz del sargento se volvió aún más áspera. La presencia de la civil parecía haberlo envalentonado, como si quisiera demostrar su autoridad de forma más contundente. La mirada de Elena cambió en una fracción de segundo.
Fue como si hubiera escuchado el sonido de la última fibra de su autocontrol rompiéndose. Los 6 meses de contención maternal, los principios que había jurado defender como soldado, todo se desmoronó en un instante. Una ráfaga de viento helado barrió el claro. La mano de Elena se movió hacia los botones de su abrigo. El primero se soltó. Luego el segundo. Debajo de la tela beige, el verde olivo de un uniforme militar comenzó a asomar. Nadie se percató aún de su significado. Ramírez seguía gritándole a Mateo, y los otros soldados mantenían la cabeza gacha. En el rostro de Elena ya no había rastro de la expresión de una madre preocupada. En su lugar, había surgido algo completamente diferente, algo frío y afilado como el acero. El tiempo pareció ralentizarse. Los copos de nieve comenzaron a caer de nuevo, y el aire frente al puesto de guardia se volvió aún más gélido, cargado de una tensión palpable. Algo irrevocable estaba a punto de suceder. En el instante en que el abrigo se abrió por completo, la estrella solitaria en su hombrera brilló débilmente bajo la luz pálida del amanecer. La atmósfera en todo el puesto de guardia se congeló de repente. Elena, sin siquiera quitarse las gafas de sol, habló con una voz firme y metálica. General de brigada Elena Vargas, comandante de la Policía Militar. Repita lo que acaba de decirme. El color desapareció del rostro del sargento Ramírez. Sintió la boca completamente seca. Tartamudeando, intentó hacer un saludo militar torpe. Lo siento, mi general. No la reconocí. Sus excusas las escucharé después. Hoy vine a supervisar personalmente el estado de la gestión de la tropa, y me encuentro con esto. ¿Cuál es el motivo para iniciar un castigo físico sin siquiera preguntar el nombre de ese soldado? La voz de Elena era un témpano de hielo. Ramírez abría y cerraba la boca, incapaz de articular una sola palabra. Los otros soldados que observaban desde la distancia se quedaron petrificados. Las rodillas del cabo Luis Mendoza comenzaron a temblar incontrolablemente. Nunca en su vida había presenciado una escena así. 15 minutos después, el teniente coronel Ricardo Solís, comandante del batallón, llegó corriendo. A sus 46 años, era un hombre de complexión robusta, pero en ese momento su rostro estaba pálido como el papel. Tan pronto como comprendió la situación, su expresión cambió por completo. Mi general, es un honor tenerla de visita inesperada. Sin embargo, lamento profundamente que haya tenido que presenciar esta escena. La mente de Solís ya estaba trabajando a toda velocidad, calculando las consecuencias. ¿Cómo iba a reportar esto a sus superiores? ¿Y si se filtraba a la prensa? El estado físico de Mateo era la menor de sus preocupaciones. El puesto de guardia se convirtió en un caos. Los oficiales corrían de un lado a otro, preparando una investigación improvisada, mientras otros recopilaban apresuradamente todo tipo de informes. La llamada del cuartel general de la división no tardó en llegar. 2 horas más tarde, en la sala de juntas del cuartel general de la división, el general de división Javier Montoya y sus principales oficiales estaban reunidos. El ambiente en la sala era gélido. Elena, de pie en el podio, explicó la situación con una calma imperturbable. Esta mañana, en el puesto de guardia del cuartel Águila Dorada, fui testigo de lo siguiente. Un soldado raso estaba siendo sometido a un castigo físico en la nieve, y el suboficial a cargo estaba cometiendo un acto de abuso sin justificación ni procedimiento adecuado. En ningún momento mencionó que Mateo era su hijo. En ese instante, quería que el asunto fuera tratado como un problema que afectaba a todo el ejército, no como un asunto personal. Sentado en un rincón de la sala, Mateo mantenía la cabeza gacha, con la mirada fija en las botas de su uniforme. Sentía que todos estaban allí por su culpa. Se sentía como un parásito que había traído la desgracia a toda la base. Podía sentir las miradas de sus compañeros clavadas en su espalda, cargadas de un resentimiento silencioso que gritaba: por tu culpa estamos metidos en este lío. En el momento en que se violan los derechos de un solo soldado, el honor de toda la unidad se derrumba con él, resonó la voz de Elena en la sala. Los rostros de los oficiales se endurecieron, pero ninguno parecía dispuesto a admitir su responsabilidad. El teniente coronel Solís hacía cálculos mentales.
¿Hasta dónde llegará esto? ¿Afectará mi ascenso? Los demás oficiales pensaban lo mismo. Su única preocupación era proteger sus carreras y su reputación. El general de división Montoya preguntó con voz grave, ¿qué medidas se tomarán para investigar los hechos y determinar las acciones a seguir? Se formará un comité de investigación independiente, respondió Elena con firmeza. Sin embargo, la atmósfera en la sala seguía siendo glacial. Se podía sentir el deseo colectivo de enterrar el asunto lo más rápido posible. En su rincón, Mateo se encogió aún más. La idea de que su mera existencia se había convertido en una carga para todos lo estaba asfixiando. Cuando el caso de abuso se convirtió en un asunto oficial y la investigación preliminar comenzó, parecía que la justicia estaba funcionando. El sargento Ramírez fue puesto en servicio administrativo y se intensificaron los programas de capacitación en la unidad. Sin embargo, para Mateo, la realidad al regresar al dormitorio fue aún más fría y desoladora. Sucedió a la hora del almuerzo, en el comedor. Cuando Mateo, con su charola en las manos, buscaba un lugar, sus compañeros de siempre evitaron su mirada y buscaron otras mesas. «Ah, lo siento, este lugar está ocupado», dijo alguien, dejando caer a propósito su chaqueta sobre la silla vacía a su lado. Sonreía, pero sus ojos reflejaban una incomodidad y una distancia insalvables. Mateo terminó comiendo solo en una mesa en el rincón más alejado. La situación empeoraba en los pasillos. Los saludos exageradamente formales de sus superiores venían acompañados de un tono burlón. «A sus órdenes, hijo del general». Cada vez que escuchaba esas palabras, sentía una humillación mucho mayor que la que había sentido mientras era golpeado en la nieve. Se sentía como un cobarde, como alguien que había usado el poder de otro para resolver sus problemas. En los baños, en el dormitorio, las miradas lo seguían a todas partes. Nadie le decía nada directamente, pero los susurros lo perseguían. Por su culpa, toda la base está de cabeza. ¿Por qué tuvo que llamar a su mamá? Las llamadas de su madre se sucedían varias veces al día. Al principio, las ignoraba, pero la vibración incesante del teléfono finalmente lo obligó a contestar. «Mateo, ¿estás bien? ¿Has comido?» La voz de Elena era cautelosa, mucho más suave de lo habitual. Pero esas palabras, tan ordinarias, encendieron la mecha de la ira de Mateo. «¿No viniste a salvarme, mamá?», exclamó con la voz temblorosa. Las palabras que había reprimido durante días finalmente estallaron. «Viniste porque querías escuchar que habías enderezado al ejército, ¿no es así? Sacrificándome a mí, tu sentido de la justicia puede brillar. Ahora tendré que vivir para siempre con la etiqueta del hijo del general». Elena no pudo decir nada. Solo se mordió el labio. «Por favor, no me llames más. Déjame en paz. Yo me encargaré de mis propios asuntos», dijo Mateo antes de colgar bruscamente. Arrojó el teléfono debajo de la litera, sintiendo que el pecho le iba a estallar. En su residencia oficial en el campo militar número 1 de la Ciudad de México, Elena permaneció de pie durante un largo rato, con el teléfono aún en la mano. Caminó hacia el espejo del salón y se quedó mirando las insignias en sus hombros. Las 2 estrellas de general brillaban con una luz fría. Todo lo que había construido en nombre del honor ahora se sentía como un grillete que ahogaba a su propio hijo. «¿Qué he hecho?», susurró su voz en la habitación vacía. Creía haber impartido justicia, pero para la persona que más amaba, su acción se había convertido en una espada. Esa noche, Mateo estaba de pie frente al espejo del baño del dormitorio. Se veía patético. Pero al mismo tiempo, una emoción diferente comenzó a surgir desde su interior. Era ira. Ira hacia sí mismo, hacia la situación, y sobre todo, ira por haberse dejado pisotear sin hacer nada. «No puedo dejar que esto termine así». La mirada de Mateo cambió. Aún no sabía qué haría ni cómo, pero una cosa era segura, no podía seguir escondiéndose en la sombra de nadie. Mirándose a los ojos en el espejo, Mateo comenzó a tomar una decisión por sí mismo, por primera vez. Eran las 11 de la noche. El baño del dormitorio estaba en silencio. Mateo se lavaba la cara con agua fría,
sintiendo como las gotas heladas recorrían sus mejillas. Mientras se miraba en el espejo, un viejo recuerdo afloró en su mente. Era el día deportivo de su 6º año de primaria. Bajo el cálido sol de mayo, todos los padres de sus amigos ya habían extendido sus mantas y ocupado sus lugares en el campo. Mateo no dejaba de mirar hacia la entrada, esperando ver a su madre. Fue pasadas las 10 de la mañana cuando Elena llegó corriendo. Llevaba su uniforme militar, jadeaba por el esfuerzo y algunos mechones de cabello se le habían pegado a la frente. Era evidente que había venido directamente de una reunión urgente. Mateo, lo siento. Mamá llegó tarde. En lugar de más disculpas, Elena rodeó los hombros de su hijo con un brazo. Incluso cuando tomaron una foto, se sentía culpable por no llevar un vestido bonito o una blusa colorida como las otras madres, pero nunca expresó ese sentimiento. Fue al volver a casa. Elena se quitó las botas militares en la entrada y caminó hacia un rincón apartado del patio trasero, donde nadie pudiera verla. Y allí, en silencio, se secó las lágrimas. Mateo la vio a través de una rendija de la puerta. Vio como el dorso de la mano de su madre rozaba sus ojos. En ese entonces, Mateo no lo sabía. No sabía cuántos compromisos había tenido que cancelar su madre, cuánta angustia había sentido por miedo a no llegar a tiempo al día deportivo de su hijo. Cuando empecé a ver a mi madre solo como una soldado inflexible, se preguntó Mateo frente al espejo. ¿Fue en la secundaria? ¿O en la preparatoria? Recordó, como en un carrusel, todas las veces que no se había atrevido a decirle honestamente lo herido que se sentía, por miedo a salir lastimado él mismo. Cada vez que su madre llegaba tarde a casa por el trabajo, Mateo fingía estar dormido. En realidad, la había estado esperando. Elena abría la puerta de su habitación con cuidado y lo encontraba con los ojos cerrados, respirando acompasadamente. Con el paso de los años, esos pequeños actos construyeron un muro invisible entre ellos. Se amaban, pero habían olvidado cómo expresar ese amor. A la misma hora, en su residencia en la Ciudad de México, Elena también estaba perdida en sus recuerdos. Recordó su primer destino como oficial, 25 años atrás. Las palabras de un oficial superior resonaban en su mente. Un soldado no solo usa la cara de militar en el cuartel. Tampoco en casa puedes mostrar debilidad. Especialmente si eres mujer, tienes que ser el doble de cuidadosa. Había vivido su vida siguiendo ese consejo al pie de la letra. Siempre impecable en casa, esforzándose por no mostrar ninguna debilidad, ni siquiera frente a Mateo. Pero ahora, pensándolo bien, ¿había sido eso lo correcto? Elena se sentó en el sofá y abrazó sus rodillas. Recordó las palabras de Mateo el día de su graduación de primaria: «Mamá, tú proteges a todo el mundo, pero ¿por qué a mí no puedes protegerme?». En la voz de Mateo había más tristeza que resentimiento. Pero Elena, en lugar de responderle, había trabajado aún más duro. Pensaba que si ascendía, que si alcanzaba una posición más alta, podría proteger mejor a su hijo. «¿Qué he hecho?», repitió su voz en la sala vacía. El poder y el honor que había acumulado para proteger a su hijo, ahora lo estaban hiriendo más que nunca. Tomó su teléfono, dispuesta a llamar, pero lo volvió a dejar sobre la mesa. Quería hablar con Mateo, pero no sabía qué decirle. Mientras tanto, en el cuartel de Chihuahua, Mateo también jugueteaba con su teléfono. Quería llamar a su madre y disculparse, pero su orgullo no se lo permitía. En dos lugares diferentes, madre e hijo se extrañaban y sufrían en silencio, pero ninguno de los dos se atrevía a presionar el botón de llamada. Entre ellos se interponían el uniforme, los rangos y un orgullo endurecido. Más de 20 años de malentendidos y resentimientos acumulados habían creado un muro tan grueso que un simple «lo siento» parecía imposible de pronunciar. Mateo se miró en el espejo y pensó: al final, mi madre también es humana. No una soldado perfecta, sino una persona que comete errores y se arrepiente. Elena, mirando por la ventana, también se dio cuenta de algo. Proteger a su hijo no solo significaba ser fuerte. A veces, también era necesario mostrar debilidad y ser la primera en tender la mano. Pero aún así, dar ese primer paso era increíblemente difícil.
El amor que sentían el uno por el otro era innegable, pero habían olvidado cómo expresarlo durante demasiado tiempo. La noche se hizo más profunda, y madre e hijo seguían en sus respectivos lugares, anhelándose mutuamente. 3 semanas después del incidente, la historia comenzó a filtrarse al exterior. Primero, como un rumor en foros de Internet sobre temas militares. Finalmente, un importante canal de noticias lo publicó en primera plana. Controversia por intervención de comandante de la policía militar en inspección a unidad de su propio hijo. Debajo del titular, los comentarios criticando a Elena se multiplicaron. Acusaciones de abuso de poder por motivos personales, burlas sobre cómo usaba sus estrellas de general para proteger a su hijo. Los ataques llegaban de todas partes. El alto mando la convocó de inmediato. En una sala de juntas del Ministerio de Defensa, rodeada de oficiales de alto rango, el ambiente era tenso. General Vargas, por su culpa, todo el ejército está siendo atacado. Debería haberse recusado de un caso en el que un familiar estaba involucrado desde el principio. Era la primera vez que Elena, quien siempre había defendido la justicia y los principios, recibía una reprimenda de esa magnitud. No pudo decir nada, solo permaneció en silencio en su asiento. Sabía que cualquier palabra que dijera sonaría a excusa. ¿Cómo vamos a manejar a los medios? Si dejamos que esto continúe, la confianza en el ejército se desplomará aún más. Sería mejor concluir la inspección de manera discreta. Si profundizamos demasiado, las consecuencias podrían ser peores. Elena no pudo responder. La certeza de que había hecho lo correcto comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, en su oficina, Elena contemplaba la orden sobre su escritorio. Le indicaban que debía cerrar la investigación. Levantó la pluma y la volvió a dejar varias veces. Si lo hacía, el cuartel Águila Dorada volvería a ser el mismo de antes. Personas como el sargento Ramírez volverían a cometer los mismos abusos, y soldados como Mateo volverían a sufrir. Pero si seguía adelante, su hijo y todo el ejército podrían sufrir daños aún mayores. Ninguna de las dos opciones parecía completamente correcta. Mientras tanto, en el cuartel Águila Dorada, un cambio diferente estaba teniendo lugar. Mateo estaba tomando un café de una máquina expendedora en la sala de descanso cuando entró la soldado Isabel Flores. A sus 22 años, era una policía militar asignada temporalmente a la división. Isabel dudó un momento antes de sentarse en la silla junto a Mateo. ¿Estás bien? El ambiente en la base ha estado un poco raro últimamente. Mateo solo asintió. No sabía qué responder. Isabel añadió en voz baja, a veces, para que las cosas cambien, alguien tiene que hablar, aun sabiendo que será criticado. Creo que usted ya cumplió con ese papel. Y no creo que eso sea un acto de debilidad. Esas palabras resonaron en el pecho de Mateo. Hasta ese momento, solo se había visto a sí mismo como una víctima escondida detrás de su madre, pero ahora consideraba que podría haber otra perspectiva. ¿Qué puedo hacer yo? Decir la verdad. Lo que realmente pasó, cómo te sentiste. Las palabras de Isabel eran simples, pero poderosas. Esa noche, Mateo no pudo dormir. ¿Podría yo ser la persona que habla directamente, en lugar de ser la víctima que se esconde detrás de su madre? La idea daba vueltas en su cabeza. Hasta ahora, solo se había culpado a sí mismo por haber complicado las cosas, pero ahora comenzaba a verlo de manera diferente. Se dio cuenta de que hablar honestamente sobre lo que había sufrido podría ser un acto de mayor valentía que ocultarlo y soportarlo en silencio. Después de darle vueltas hasta las 5 de la madrugada, Mateo tomó una decisión. A la tarde siguiente, se presentó en la oficina de administración y solicitó una entrevista con el general de división. El sargento encargado lo miró con sorpresa. ¿Un soldado raso quiere una entrevista directa con el general? ¿De qué se trata? Tengo algo que decirle personalmente, respondió Mateo. Su voz temblaba, pero era firme. 2 días después, la entrevista tuvo lugar en la oficina del general. Javier Montoya, un hombre de 52 años con una apariencia amable pero una mirada penetrante, se sentó frente a Mateo.
¿Qué quieres decirme, soldado? Mateo, a pesar de que le temblaban las manos, comenzó a hablar con calma. Quería decirle personalmente lo que sucedió ese día en el puesto de guardia. Y también lo que suele pasar en mi unidad. Continúa. Cuando estaba recibiendo el castigo en la nieve, ni siquiera se me ocurrió pedir ayuda. Pensé que era normal. Creía que si el sargento Ramírez se enojaba, era porque yo había hecho algo mal. La voz de Mateo se fue haciendo más clara y fuerte. Cuando apareció mi madre, me sentí muy confundido. Sentí vergüenza, pero también alivio. Sin embargo, lo que más me asustaba era en qué tipo de persona me convertiría después de eso. ¿Qué tipo de persona? La persona que resuelve sus problemas escondiéndose detrás de su madre. Una persona que tendría que vivir con esa etiqueta para siempre. Montoya escuchaba en silencio. Pero ahora he cambiado de opinión. Espero que esta historia no sea sobre mi madre, sino sobre mí y los soldados que vendrán después de mí. La última frase de Mateo estaba cargada de una súplica desesperada. Se notaba su voluntad de no querer seguir siendo una víctima. La expresión del general de división Javier Montoya cambió. Lo que al principio había considerado un incidente molesto, ahora lo veía de una manera completamente diferente. Esa misma tarde, el general Montoya ordenó la formación de un equipo de investigación independiente. Utilizarían los registros de la inspección de la Policía Militar como referencia, pero esta vez, bajo la autoridad de la división, se revisaría a fondo la cultura de servicio en toda la base. Este no es un simple caso de nepotismo. Es una cuestión de conciencia institucional, declaró Montoya, con una firmeza inquebrantable. Durante la investigación, el cabo Luis Mendoza, después de varias noches sin dormir, finalmente decidió testificar. Con 24 años, se presentó ante el investigador, inclinó la cabeza y dijo con voz temblorosa: «Yo pude haberlo detenido. Podría haber dicho al menos una palabra, decir que ya era suficiente. Pero tuve miedo por mi propia seguridad y miré hacia otro lado». Su confesión conmovió a los otros soldados presentes en la audiencia. Era una situación que todos, de una forma u otra, habían experimentado. Al principio, el sargento Héctor Ramírez intentó justificar sus acciones. «Yo soy un líder que se preocupa profundamente por sus soldados. La culpa es de la generación de jóvenes de hoy, que es muy débil. Yo solo estaba tratando de imponer disciplina». A sus 35 años, seguía convencido de que tenía razón. Sin embargo, varios soldados comenzaron a testificar sobre la situación con detalles específicos. El sargento Ramírez dijo que los jóvenes de hoy no sirven para nada. Nos pateaba y nos insultaba, diciéndonos que nos largáramos a casa. Nos trataba como si no fuéramos personas. A medida que sus palabras despectivas salían a la luz, el rostro de Ramírez se fue desmoronando. Ya no le quedaban excusas. Una semana después, llegó el día del anuncio de las sanciones. Los resultados se hicieron públicos en el patio de armas, frente a toda la unidad. El sargento primero Héctor Ramírez es dado de baja con deshonor del ejército y será procesado por un tribunal militar, donde se le impone una sentencia de 6 meses de prisión efectiva. Un murmullo recorrió el patio. Ramírez permaneció de pie, con la cabeza gacha. El teniente coronel Ricardo Solís, por su responsabilidad en permitir un entorno de abuso prolongado, será relevado de su mando y su ascenso queda permanentemente suspendido. El rostro de Solís, de 46 años, se puso blanco como la cera. Su intento de resolver el asunto con una simple disculpa se había hecho añicos frente a todos sus hombres. El cabo Luis Mendoza recibió una amonestación y una sanción económica por su complicidad, pero en reconocimiento a su confesión, se le dio la oportunidad de ser transferido a otra unidad. Después del anuncio, Mendoza se acercó a Mateo en el dormitorio. En silencio, inclinó la cabeza y dijo: «Lo siento. Tenía miedo. De verdad, lo siento». La disculpa no fue elocuente, pero estaba cargada de sinceridad. Mateo asintió en silencio. Finalmente, el general de división Javier Montoya se dirigió a todos los soldados formados en el patio. Aquellos que, para proteger su cómoda posición,
Se han erigido sobre el silencio de sus soldados, son todos falsos militares. Hoy, esta unidad comienza a deshacerse de esa falsedad. Con esas palabras, el aire en el patio cambió notablemente. El miedo fue reemplazado por una sensación de alivio y la determinación de corregir, aunque tarde, lo que estaba mal. De ahora en adelante, en esta unidad, nos trataremos con respeto como personas, no por nuestro rango. Esa es la verdadera cara de un soldado. Un aplauso resonó en el patio. Comenzó tímidamente, pero fue creciendo hasta convertirse en un estruendo. Mientras escuchaba los aplausos, Mateo pensó que, por fin, se estaba empezando a construir una unidad en la que podía mantenerse erguido, sin esconderse. Con el paso de los meses, el paisaje del cuartel Águila Dorada cambió visiblemente. Los castigos físicos fueron reemplazados por sesiones de asesoramiento y entrevistas, y se creó un ambiente en el que los soldados discutían entre ellos las órdenes injustas antes de acatarlas. Aún no era perfecto, pero al menos, ya nadie se reía al ver a un compañero sufrir. Mateo ya no era un fantasma en el dormitorio. Un día, mientras comía en el comedor, un soldado más joven se sentó a su lado, dudando. «Señor, últimamente me siento muy presionado». Mateo escuchó su historia hasta el final. Se vio a sí mismo en el joven, por lo que no ofreció consuelos fáciles, sino que simplemente permaneció a su lado en silencio. También se encontraba de vez en cuando con la soldado Isabel Flores, con quien intercambiaba breves saludos. Ella seguía viendo a cada soldado como una persona, y esa mirada le enseñó a Mateo que en el ejército también podían existir rostros humanos. Un mes antes de su baja, Elena volvió a visitar la base, esta vez vestida de civil. No había periodistas ni oficiales con ella. Los dos caminaron juntos por un estrecho sendero a lo largo de la valla perimetral. 2 hileras de huellas paralelas se extendían sobre la nieve. Mateo rompió el silencio. La vida militar fue dura, pero no me arrepiento. Gracias a ella, creo que he aprendido un poco sobre lo que es la verdadera fortaleza. Hizo una pausa y continuó. La fortaleza no consiste en esconderse detrás de alguien, sino en enfrentar la verdad, aunque duela. Los ojos de Elena se enrojecieron. Respondió, no con la voz de una comandante, sino con la de una madre. De ahora en adelante, no te veré como un soldado, sino como una persona. Y aunque me odies, está bien, pero al menos no me esconderé detrás de ti. El día de su baja, Mateo, vestido con su uniforme de gala, se dio la vuelta una vez más antes de salir por la puerta principal de la base. El letrero del cuartel Águila Dorada, los recuerdos del abuso y las burlas, pero también los rostros sonrientes de sus compañeros leyendo cartas, todo vino a su mente. Hizo un último saludo a la puerta y caminó hacia su madre, que lo esperaba afuera. En el coche, ambos guardaron silencio por un momento, mirando el cielo invernal del que caían copos de nieve. Mateo ya no era el soldado raso que necesitaba la protección de alguien, se había convertido en una persona capaz de elegir y hablar por sí misma. Elena, a su vez, era una militar que había aprendido que la justicia y el amor no debían herirse mutuamente. Mientras el coche descendía lentamente por el camino cubierto de nieve, las vidas de ambos, por primera vez, comenzaron a fluir en paralelo, a la misma velocidad. Afuera seguía nevando, pero ya no se sentía frío. Parecía una bendición para un nuevo comienzo. A veces, proteger a las personas que más queremos es la tarea más difícil. Como Elena y Mateo, que se amaban, pero terminaron hiriéndose. Sin embargo, ellos nos demostraron que el verdadero amor no nace de la perfección, sino del valor. El valor de admitir los propios errores y volver a levantarse. Y, sobre todo, el valor de enfrentar la verdad. Si alguien que escucha esto se encuentra en una situación difícil, espero